Bien, buenas tardes a todos, mis disculpas. Un problemita con mi computadora, se reinició y para el colmo se actualizó. Bueno, vamos a comenzar ahora la clase, ¿ya? Vamos a volver a empezar a grabar. Bien, el día de hoy vamos a ver entonces cómo resolver una ecuación diferencial, ¿ya? De primer orden. Básicamente, lo que hemos visto el día de ayer era primero verificar que una función o una familia de funciones eh, satisfaga una, una ecuación diferencial. Y luego hemos visto el paso contrario a partir de una función, una familia de funciones, encontrar más bien la ecuación diferencial. Y hemos visto que para poder hallar la ecuación diferencial, básicamente lo que hacíamos era derivar esta función. Entonces, lo correcto, lo más lógico, es si nosotros tenemos una ecuación diferencial, sería hacer el proceso inverso, es decir, integrar la ecuación diferencial y obtendríamos la solución, en este caso, la familia de curvas o las de curvas que nos daría nuestra solución. Bueno, hasta ahí eso es correcto, pero como todos sabemos, el proceso de integración no siempre se puede concretar, no toda función tiene una integral directa, tenemos las integrales impropias, y en todo caso, para integrar también hay que utilizar diferentes métodos de integración, no existe un solo método de integración. A diferencia de derivar, que simplemente aplicamos una tabla de derivadas o algunas propiedades y directamente tenemos una derivada, obviamente cumpliendo las condiciones, ¿no? De que la función sea continua. Entonces podemos tener la ecuación diferencial, pero para obtener la solución, entonces, si bien tenemos que integrar, pero necesariamente tendríamos que hacer algunos pasos adicionales. Para entonces resolver una ecuación diferencial, vamos a plantear primero el tipo de ecuaciones más simples que se pueden resolver, que son las ecuaciones de variables separables.
Bien, para ver entonces una ecuación de variables separables, vamos a tomar esta forma de ecuaciones para entender mucho mejor. Tenemos la forma normal, una ecuación diferencial, en este caso expresada por diferenciales. Entonces, hemos visto varias formas de expresar una ecuación diferencial, con primas, con diferenciales, con la derivada respecto de x, eh, tal vez en algún caso con la variable y' de manera implícita. Entonces, en este caso vamos a ver de la forma diferencial, donde tenemos una función de x de y multiplicado por el diferencial de x más otra función de x de y, n en este caso, por el diferencial de y todo igual a 0. Ya, esta sería entonces una de las primeras formas que vamos a ver de ecuaciones. Y en este caso, decimos que una ecuación diferencial es de variables separables cuando la función, tanto la función m como la función n, se pueden separar en funciones y se pueden separar justamente las variables. En este caso, vamos a decir que puedo separar esto en una función m1 que solo depende de x y otra función m2 que solo depende de y. Y de la misma forma para n, ¿no? n1 que dependa de x y n2 dependa de y. Con estas, pues de esta forma podemos, ya estarían separadas, sería una ecuación de variables separables. Ya esta es una ecuación de variables separables. El siguiente paso entonces es separar completamente las variables para luego poder integrar. Para separar las variables, una forma de hacerlo sería la siguiente. Voy a mantener acá todos los elementos, bueno, que tienen diferencial de x y todos los que sean dependientes solamente de x. Y lo propio acá, los de diferencial de y, todos los que tengamos diferencial de y, o respecto a la variable y. Los elementos que en este caso, que están acá, son diferentes de x, que están multiplicando, pasan a dividir al otro lado. Y de la misma forma de acá, el elemento n1 de x que está multiplicando acá pasa a dividir. ¿Ya? Entonces, lo que está aquí multiplicando pasa a este lado a dividir. Si está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿no? Entonces, de uno a otro lado. O también podemos ver de la siguiente forma, ¿no? Esto podría llevar todo este término al lado derecho, ¿ya? Y bueno, como igualdad, llevaba, ¿no? Todos los que son de x a un lado y otro lado, respectivamente, ¿no? Si está multiplicando, pasa a dividir, si está dividiendo, pasa a multiplicar, y luego volvemos a llevar todo esto al otro lado. De esta manera, entonces, tenemos lo que ahora ya conocemos como una ecuación de variables separadas. ¿Ya? Acá la ecuación era, se podían separar las variables, y aquí directamente ya están separadas las variables, porque tenemos toda una expresión respecto de x por el diferencial de x, y toda otra expresión respecto de y por el diferencial de y, igual a 0. Entonces, cuando nosotros ya tengamos de esta forma nuestra ecuación, o se pueda expresar de esa manera, es así que nosotros podemos directamente integrar. Entonces aquí estaríamos cumpliendo en nuestra primera hipótesis que decíamos que si a partir de una ecuación, de una función, derivamos, obtenemos una ecuación diferencial, entonces teniendo la ecuación diferencial deberíamos integrarla, ¿ya? Pero para integrar necesariamente deberían estar separadas las variables para que se pueda integrar adecuadamente. Entonces acá simplemente ya integramos este término, lo propio ese término lo integramos respecto de x, este término respecto de y. Integraríamos también, digamos, el 0. Al integrar el 0 podemos poner una constante, o en su defecto asumimos, como son integrales indefinidas, siempre tiene una constante, y esa constante que todavía está por definir, entonces la mantenemos acá. Un ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos sencillos de ecuaciones de variables separables, donde simplemente vamos a separarlas y lo demás es hacer un proceso de integración. Tenemos acá este ejemplo, justamente vamos a verificar el resultado. Teníamos ayer vimos un ejemplo donde teníamos justamente la función, ¿ya? Y esta función la derivábamos, o sea, despejando la constante, la derivábamos y obteníamos la ecuación diferencial. En este caso, esta sería la ecuación diferencial, esta de acá.
Y ahora, bueno, vamos a ir el proceso contrario. Vamos a resolver la ecuación diferencial. Obviamente tendríamos que tener el mismo resultado. Pero vean bien que primero tenemos que separar las variables para poder llegar a ese objetivo. Para este caso sí, como era una ecuación directa, vemos que ya las variables están separadas porque voy a poner este y', lo voy a expresar por diferenciales, va a ser diferencial de y sobre diferencial de x, y puedo multiplicar toda la ecuación por diferencial de x. De esta forma tendríamos la siguiente ecuación, ¿no? Secante cuadrado de y por diferencial de y más x por e a la menos x, diferencial de x, y todo igual a 0. Entonces cumplimos con ese objetivo, ¿no? Aquí todo está respecto de x acompañado del diferencial de x y esta expresión todo de y acompañado por el diferencial de y. Entonces puedo integrar, integrando esta primera expresión, la siguiente expresión, integrando igual el 0. Acá tendríamos la integral de la secante de y, que es igual a la tangente de y, más la integral de x por e a la menos x por partes, aquí ya lo he hecho de forma directa, sería igual a si hacemos por partes, sería a menos x por e a la menos x menos e a la menos x, ¿ya? Haciendo por partes. Y bueno, la integral de 0, como mencionábamos, va a ser simplemente una constante arbitraria. Y puedo ordenar, podría multiplicar por e a la x esa expresión, y tendríamos e a la x por la tangente de y, e a la x con este a la menos x se va, simplemente va a quedar menos x, aquí igual va a quedar menos 1, este c va a multiplicar por e a la x, y bueno, puedo llevar de este lado al otro término, al otro lado de la ecuación, lo que quedaba, ¿no? Que sería x menos x menos 1 pasaría al otro lado como x más 1. Y efectivamente tenemos el mismo resultado. En este caso, bueno, es directo, ¿no? Porque se puede directamente integrar básicamente la ecuación y tengo el resultado de manera directa. En otros ejercicios, acá vamos a ver este segundo ejemplo, tenemos nuestra ecuación. Si vemos inicialmente la expresión, no están separadas las variables x y y. Aquí, por ejemplo, está en el argumento es e a la x más y, está agrupado, o sea, no está separadas, ¿no? Entonces acá lo propio, bueno, acá sí tenemos una parte que estaría separada, pero acá no está separado. Entonces, tenemos que primero separar estas variables. Para ello, lo que voy a hacer, voy a utilizar la propiedad de exponentes. Exponente con un argumento en suma lo puedo poner como un exponente de un término y el otro exponente del otro término, pero ambos con la misma base. Entonces, e a la x por e a la y, lo que me va a dar lo mismo e a la x más y. Pero acá vemos bien, ya está separado y puedo hacer lo siguiente. Aquí podría dividir toda la ecuación entre e a la y para que esto se vaya. O como hemos dicho antes, ¿no? Este que está multiplicando vendría acá a dividir a este lado. Entonces acá quedaría simplemente e a la x seno de x. Y aquí quedaría e a la y más 1 por e a la menos y cuadrado. Y hemos dividido entre e a la y. Bueno, aquí simplemente esto sería por e a la menos y. Pero como tiene la misma base, los puedo agrupar. Me va a quedar e a la menos y al cuadrado más y, ¿no? Factorizando el signo. Entonces, tendríamos ya la expresión, la ecuación con variables separadas. Simplemente integrando, ¿ya? Integramos un término, integrando el 0. Para integrar, acá voy a utilizar, para el primer caso, directamente por tablas, ¿ya? O puedo hacerlo por igual por partes, dos veces, ¿ya? Para este caso, como nos interesa más hacer las ecuaciones diferenciales, voy a hacer la integral de manera directa, esto es por tablas, la integral de e a la x por el seno de bx es igual a e a la ax, todo por a seno de bx menos
b seno de bx, ¿no? Entonces, en este caso, como a y b valen 1, aquí simplemente tendríamos e a la x, esto va a quedar seno de x menos la derivada de su coseno de x, todo sobre a al cuadrado más b al cuadrado. Como a vale 1 y b también vale 1, 1 más 1, 2. Entonces ya tengo esta integral de a a la x por el seno de x. Para el otro integral voy a aplicar el método de cambio de variable. Vamos a decir acá, o sustitución en este caso. Vamos a decir que u sea igual a y cuadrado más y, ¿ya? De tal forma que si derivamos u, el diferencial de u va a ser igual a 2y más 1 y todo esto por el diferencial de y, que en este caso lo tenemos acá. Nuestra ecuación, esta integral se va a convertir en todo esto por diferencial de y es diferencial de u, y esto quedaría e a la menos, este argumento sería simplemente u, e a la menos u. Si nosotros integramos esta parte, nos va a quedar menos e a la menos u, menos e a la menos u. Pero volviendo a la variable original, u era igual a y cuadrado más y. La integral del 0 va a ser una constante, entonces por lo tanto aquí mantenemos esa misma constante, con lo cual tendríamos el resultado de este ejercicio. Bien. Hasta acá, bueno, estos son ejercicios bastante simples. No sé si hay alguna consulta, tal vez, antes de avanzar. Ingeniero, creo que está bien. Perfecto. Para esos problemas, entonces, bueno, si a una vez que separemos, básicamente solamente es integración. Uno de los requisitos básicos para esta asignatura, justamente son requisitos cálculo 1, cálculo 2, álgebra lineal, y por justas razones, ¿no? Tenemos que integrar, en este caso, tenemos que saber derivar e integrar adecuadamente. Como parte de la asignatura, vamos a tratar de darle más énfasis a los métodos de solución de las ecuaciones diferenciales, pero no tanto a la resolución de las mismas integrales u otras operaciones. En algún caso vamos a saltar un poco la operación, en algunos casos podemos hacer la integral, es decir, de ser necesario, ya, pero en la mayor parte de los casos les voy a pedir que ustedes puedan verificar o constatar el resultado de algunas integrales o terminar de hacer estas integrales. ¿Ya? Acá tenemos un tercer ejemplo donde de la misma forma tengo una ecuación x al cuadrado y menos x al cuadrado más y menos 1, todo por el diferencial de x, y la otra expresión xy más 2x menos 3y menos 6, todo por el diferencial de y esto igual a 0. Para este caso, ¿qué es lo que a simple vista vemos que las variables no están separadas, ¿no? Eh, entonces, o no es posible separar, digamos, las variables de manera directa, pero si analizamos un poquito más, vemos que podría factorizar en algunos términos semejantes en ambas funciones, en este caso. Y aquí, por ejemplo, voy a identificar este término común con este término común acá, y voy a agrupar. Agrupando estos dos, factorizando x cuadrado, aquí me quedaría y menos 1. Entonces, por eso trato de agrupar también estos otros dos términos restantes, que serían y menos 1, para que luego pueda, por agrupación de términos, aquí puedo factorizar el y menos 1, me quedaría simplemente x cuadrado más 1. Y todo por el diferencial de x. Entonces, en este caso, esta expresión se ha podido factorizar en dos términos un poco más simples. Para este lado de lo que está acompañando el diferencial de y,
De la misma forma voy a identificar acá estos dos elementos que tienen x, factorizando x me va a quedar y más 2. De este lado podría factorizar menos 3 y me quedaría igual y más 2. Entonces ahí también un elemento común acá, factorizando estos dos y más 2, me quedaría x menos 3. Y todo, bueno, en este caso esto por el diferencial de y todo esto igual a 0. Una vez que llegamos acá, es una ecuación de variables separables, vamos a separarlas, entre acá lo que tiene con diferencial de x se mantiene, x cuadrado más 1, y de este lado este x menos 3 va a dividir a este lado, entonces va a venir como x menos 3 en el denominador, y para el otro término tendríamos y más 2 por diferencial de y ese término de y menos 1 que tenemos acá, este viene acá a dividir. Integrando también el 0, lo que tendríamos es lo siguiente. Para integrar, bueno, como el numerador es mayor que el denominador, primero voy a dividir esto entre el denominador, x cuadrado más 1 entre x menos 3, x cuadrado entre x va a quedar a x, luego voy a restar este valor, x por x al cuadrado, y lo voy a restar. X por 3 menos 3x igual viene acá a sumar más 3x. Simplificando acá, x cuadrado con menos x cuadrado se va. Aquí no hay x, lo que es simplemente 3x, y aquí tampoco hay términos independientes, 1 va a quedar 1. Nuevamente, como el grado de este polinomio es todavía el mismo que de este, puedo dividir una vez más. Entonces, dividiendo 3x entre x menos 3, 3x me va a quedar igual a 3 más 3. Luego este menos más 3 por menos 3 sale 3 por 3, 9, negativo, pero viene este lado como positivo. Simplificamos este 3x con menos 3x, este 1 más 9 va a quedar 10, y como ahora el grado ya es menor que este polinomio, este binomio, entonces hasta ahí llegaría mi división. La división va a ser igual al cociente, x más 3, más el divisor, el divisor, ¿ya? Pero en este caso, bueno, el residuo sobre el divisor, ¿ya? En este caso el residuo es 10 sobre el divisor, en este caso que sería x menos 3. De la misma forma, para este término, como el grado es el mismo, voy a dividir una vez, entonces y entre y menos 1 va a quedar igual a 1, 1 por y viene aquí a restar, 1 por menos 1 va a quedar menos 1, viene a este lado a sumar. Haciendo las operaciones, acá este y con menos y se va, y aquí quedaría 1 más 2, 3. Finalmente, como 3 es de menor grado que este polinomio, entonces el resultado simplemente va a quedar el cociente, que sería 1 más el residuo sobre el divisor, en este caso sobre y menos 1. La integral del 0 es una constante. Y bueno, solo nos falta terminar de integrar. La integral de x va a ser x cuadrado sobre 2, la integral de 3, 3x. La integral de 10 sobre x menos 3 va a ser igual a 10 veces el logaritmo de x menos 3, y en lo posible poner esto dentro de corchetes. O más que corchetes, lo que es un valor absoluto. Lo que nos trata de decir es de que el logaritmo siempre va a ser de números positivos, entonces para asegurarnos tomamos este, más que corchetes, como un valor absoluto. La integral acá respecto de y va a ser igual a y, 3 veces el logaritmo de igual y menos 1. Lo mismo. Y todo igual a una constante. Como se puede ver bien acá, entonces ya tenemos también la solución de una ecuación que por lo general no tenía mucha
tenía pocos elementos y por lo general tiene muchos elementos comunes, entonces el ejercicio se ha simplificado bastante, ¿no? Pero debemos proceder de esa forma, entonces tratar de siempre separar las variables siempre y cuando se pueda. Es posible, bueno, esta sería la forma más sencilla de resolver una ecuación diferencial, pero de la misma forma que en integrales no siempre se puede integrar cualquier función primitiva, entonces lo propio en ecuaciones diferenciales. En algunos casos, entonces no se va a poder separar las variables, habría que hacer un cambio de variable antes para que luego se pueda, digamos, separar las variables y, bueno, resolver a partir de ahí. Y es más, vamos a tener otros métodos diferentes de solución, como en este caso para las ecuaciones homogéneas. Vean, veamos algunos otros ejemplos. Aquí este ejemplo 4. Del caso, bueno, no siempre se pueden separar las variables eh, en una ecuación, ¿no? Por eso identificamos solo algún tipo de ecuaciones, pero es posible en algunos casos hacer un cambio de variable de tal forma que mi ecuación se vuelva de variables separables. Veamos este ejemplo. Tengo la ecuación, es 1 menos xy por el coseno de xy. Todo esto por el diferencial de x menos x cuadrado por el coseno de xy y todo esto por el diferencial de y igual a 0. En primera instancia vemos que la ecuación diferencial ordinaria es de variables no separables inicialmente, porque si tratamos de separar acá, dentro del argumento está x y ahí tenemos el problema, ¿no? Cómo separamos de esta función, va a ser mucho más complicado poder de separar, pero
En este caso, bueno, no es una ecuación de variables separables, pero podría haber una alternativa, tratar de hacer un cambio para que luego sí se vuelva una ecuación de variables separables. Aquí más o menos el cambio de variables salta casi a la vista porque tenemos varias veces que se repite el término x por y igual en argumento. Entonces vamos a tomar como cambio de variable x por y. Si nosotros diferenciamos u, aquí esto es un producto, vamos a tener el diferencial de x por y más x por el diferencial de y. Y si de aquí despejamos diferencial de y, me quedaría el diferencial de u menos y por el diferencial de x y todo sobre x. ¿Ya? Bien, hasta acá, si quisiéramos reemplazar directamente la ecuación, tenemos un problema aquí en cuanto a la diferencial. Sigue dependiendo de tres variables, entonces, tenemos y, x y u, cuando en realidad debería depender solamente de dos variables. Entonces, pero vamos a ver aquí alguna particularidad. Si nosotros terminamos de hacer el cambio de variable, que asumiendo que eso es correcto, aquí nos quedaría 1 menos x por y va a ser igual a u. El coseno de xy también va a ser igual a u. Todo por el diferencial de x. Menos x cuadrado, coseno de xy. Y en este caso, xy va a ser igual a u. Y el diferencial de y, eso que acabamos de hallar acá, sería igual a diferencial de u menos y por diferencial de x sobre x. Y sabemos que y sería igual a u sobre x. Entonces, en todos tenemos que donde haya y, vamos a poner simplemente u de x. Perdón, no es u de x, sería u dividido entre x. ¿Ya? Entonces, una vez reemplazando, haciendo el cambio de variable, acá voy a simplificar un poco, este x cuadrado va a multiplicar acá, x cuadrado con este x va a quedar simplemente x, entonces quedaría x por el coseno de u por diferencial de u, menos aquí este u sobre x, con este x va a ser u sobre x al cuadrado, con este x al cuadrado se va, y va a quedar simplemente menos u. Ya. Terminando de reemplazar, bueno, hasta acá, eh, podría ahora de acá agrupar todos los términos que tienen diferencial de x y todos los términos que tienen diferencial de u. Con los términos que tienen diferencial de x, bueno, al separar las variables, ¿qué es lo que hacemos? Ya, primero voy a agrupar, como mencionaba, los que tienen diferencial de x y los que tienen diferencial de u. Si agrupamos los que tienen diferencial de x, aquí tendría este x por este x, va a dar, se va a ir, menos por menos va a ser más, quedaría u coseno de u. Que ese término se puede ir con este, es decir, con u coseno de u, ¿ya? Este x con este x se va, menos por nos da más, u por coseno de u diferencial de x, u por coseno de u diferencial de x es negativo, sería positivo, se van. Luego quedaría acá el otro término menos por este valor, sería x coseno de u diferencial de u. Y de acá, entonces,
habiendo despejado ya simplificado su término, solamente quedaría x coseno de u diferencial de u. Este x viene a dividir y simplemente quedaría acá coseno de u por el diferencial de u, ¿no? Todo igual a 0, lo integramos a ambos lados de la ecuación. La integral acá va a ser neperiano de x y la integral del coseno es menos seno de u. Y la integral de 0 va a ser una constante. Finalmente el resultado, volvemos a la variable original, va a ser igual al logaritmo de x menos el seno de x por y todo esto igual a una constante. Bueno, para el ejemplo, ese es un cambio de variable sugerido, ¿no? Podríamos ver tal vez alguna otra alternativa, en vez de hacer este cambio de variable u igual a x por y, podríamos al revés despejar diferencial de x, por ejemplo, de esta primera parte, en vez de despejar diferencial de y, despejamos diferencial de x, y acá, reemplazando ya el mismo cambio de variable u igual a x por y, esto va a ser 1 menos u coseno de u, y que quedaría diferencial de u menos u sobre y por diferencial de y sobre y. Menos aquí que tenemos bien, de esta manera entonces, también haciendo el cambio, u igual a x por y, pero en este caso voy a despejar, hallar el diferencial de x, y eso es lo que voy a despejar. Entonces va a cambiar aquí un poquito la estructura, ¿no? En cuanto a la ecuación, aquí esto es por diferencial de x, y el diferencial de x para nuestro caso va a ser toda esa expresión. A tener mucho cuidado, ¿no? Acá al despejar, esto era diferencial de x, esto era diferencial de y. Entonces aquí voy a reemplazar más bien este resultado y esto quedaría simplemente diferencial de y, es decir, x cuadrado coseno de u diferencial de y. Y expresaría x en función de u y de y. Entonces x de aquí sabemos que va a ser igual a u sobre y. ¿Ya? Y lo propio, de ahí puedo hallar el diferencial de x para tener esa información. Y teniendo todos los valores, simplemente vamos a reemplazar. En este caso, x para nosotros va a ser u sobre y. Como tenemos x al cuadrado, tenemos un u sobre y al cuadrado, coseno de u, diferencial de y. Igual que anteriormente, voy a agrupar los que tienen diferencial de u y los que tienen diferencial de y. Los que tienen diferencial de u sería u menos u coseno de u. Y de este lado tendríamos
Aquí antes de hacer una operación, bueno, aquí quedaría y por diferencial de u menos u diferencial de y, y todo sobre este y por y va a ser y al cuadrado. Aquí también tendría u cuadrado sobre y al cuadrado, entonces voy a aprovechar de dividir, o en este caso multiplicar por y cuadrado. Acá se iría, va a quedar simplemente y por diferencial de u menos u por diferencial de y cuadrado ya se va. Acá lo propio, menos u al cuadrado coseno de u diferencial de y igual a 0. Agrupamos tratando de factorizar y tener nuevamente variables separables. En este caso, aquí podemos igual distribuir lo que falta. Aquí tendría 1 por y de u, se mantiene acá, menos u coseno de u por y de u, menos u, quedaría menos u, uy coseno de u. Luego, multiplicando esto por menos u de y, va a quedar menos u de y esto por esto va a quedar más u al cuadrado coseno de u por el diferencial de y. Que de este lado también tendríamos menos u cuadrado por el coseno de y, por lo tanto se puede simplificar y solo quedaría esta expresión. 1 menos u coseno de u por y de u menos u diferencial de y igual a 0. Ya la ecuación es de variables separables, ahora solamente voy a terminar de separar. Para ello, este y que está multiplicando diferencial de u pasa a este lado a dividir, y este u que igual está multiplicando para este lado a dividir. Aquí quedaría entonces aquí el u, 1 menos u coseno de u dividido entre u. De este lado quedaría diferencial de y sobre y, ¿no? Signo negativo. Entonces ya simplemente integrando. Acá voy a integrar por, bueno, no por partes, sino distribuyendo 1 sobre u, su integral va a ser logaritmo de u. Este u con este u me va a quedar menos coseno de u, su integral sería menos seno de u. Y de acá, menos diferencial de y sobre y va a quedar menos logaritmo de y, la integral de 0 igual a una constante. Puedo agrupar utilizando propiedades de logaritmos, entonces logaritmo de u más logaritmo de y lo puedo expresar como el logaritmo y la división de estos dos argumentos, es decir, de u y de y. Y finalmente, volvemos a la variable original, decíamos que u sobre y, más que todo acá era igual a x, entonces esto va a quedar logaritmo de x menos seno de, en este caso es u, x por y, y todo igual a una constante. Bien, de esta forma entonces podemos resolver una ecuación diferencial en forma general.
¿no? Básicamente integramos la ecuación, siempre y cuando se pueda hacer una integración directa. En este caso, si no, separamos las variables y si de algún caso no se pueden separar las variables, trataría de buscar algún cambio de variable adecuado para que se puedan separar las variables, ¿ya? Pero esa sería la forma de resolver entonces una ecuación diferencial. Más adelante vamos a ver otros métodos donde obviamente dependiendo de la particularidad de la ecuación va a haber algunos cambios ya establecidos para que se puedan separar las variables y bueno, eh, hasta que y luego después ya siempre y cuando podemos encontrar el cambio de variable. Si no se puede encontrar este cambio de variable adecuado, necesariamente vamos a tener que hacer algunas otras operaciones o tratar la ecuación de otra manera para poder lograr su solución. Bien. Hasta acá tal vez alguna consulta.
Bien, vamos a ver otro tema. Vamos a ver lo que son los problemas con valor inicial. Hemos indicado de que una función de X, y no solamente una sola función, sino una familia de funciones, es decir, varias gráficas del mismo tipo, varias curvas de la misma, casi de las mismas características, como por ejemplo acá esta familia de parábolas, ¿ya? Eso es una familia de curvas, si son puras parábolas, las cuales simplemente varía un parámetro y podría ampliarse un poquito, tener una mayor abertura en este caso, ¿ya? Podrían también desfasarse, dependiendo, o sea, pero tendrían una cierta característica. Por eso decimos que es una familia de curvas. La solución de una ecuación diferencial es una familia de curvas. Es decir, son todas estas curvas parte de la solución de una ecuación diferencial. En casos particulares, si nosotros conociéramos un valor inicial, es decir, sabemos que una cierta curva pasa por un determinado punto, x sub 0 y y sub 0, que en este caso serían mis condiciones iniciales, entonces nosotros podríamos obtener en particular esa, esa curva que cumple con estas condiciones. En este caso, decimos que vamos a tener una solución singular, eh, porque es solamente eh, una sola curva generalmente va a cumplir con la condición de pasar por unos valores iniciales, ¿no? Obviamente, dependiendo de algunos otros valores iniciales, podría darse, digamos, si estas todas pasan por el origen y consideramos nuestras condiciones iniciales completamente en el origen, muchas curvas van a pasar por las mismas, ¿no? Entonces, en este caso es ideal utilizar alguna otra referencia, otras condiciones iniciales, de tal forma de que identifique a una sola curva. Entonces, con eso podemos hallar la misma. Veamos un ejemplo de una ecuación también que es vamos a ver que es de variables separables, pero que la misma tiene condiciones iniciales. Entonces tenemos acá la raíz de 1 menos coseno de 2x sobre 1 más seno de y todo esto más y' igual a 0. Esa sería nuestra ecuación diferencial, y nos indican que cuando x vale pi medios, y vale 0, o sea, me están dando la condición inicial, x sub 0 vale pi cuartos y y sub 0 valdría 0. Resolviendo la ecuación, primero vamos a expresarlo como o, ecuación de la forma diferencial. Entonces y' va a ser igual a diferencial de y respecto de x. Voy a multiplicar la ecuación todo por diferencial de x, entonces esto quedaría multiplicado por diferencial de x, y esto simplemente por diferencial de y, igual a 0. A partir de acá tengo que separar las variables, entonces voy a aquí separando la raíz, el numerador va a quedar como raíz de 1 menos coseno de 2x, todo por el diferencial de x, y el denominador, que sería la raíz de 1 más seno de y, lo voy a llevar al otro término, a multiplicar. Entonces voy a tener la raíz de 1 más seno de y por el diferencial de y todo igual a 0. Como podemos ver bien acá, la ecuación ya es de variables separadas. Simplemente nos quedaría integrar la ecuación.
Bien, acá entonces, ahora para integrar esta ecuación, vamos bueno, vamos a resolver, vamos a ver algunas propiedades. Primero acá, a la raíz de 1 menos coseno de 2x, lo podría expresar de la siguiente forma, ¿ya? O sea, es igual a la raíz de 2 por el seno de x. Aquí vamos a comprobar. El coseno de 2x lo puedo poner por eh, identidades trigonométricas. El coseno de un ángulo doble es igual al coseno cuadrado del ángulo simple menos el seno cuadrado del ángulo simple. Como está multiplicado por menos, aquí sería menos coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Acá, si nosotros agrupamos ahora 1 menos coseno cuadrado de x es igual a el seno cuadrado de x. ¿Ya? Por lo tanto, sería seno cuadrado de x más seno cuadrado de x, quedaría 2 veces seno cuadrado de x. El seno cuadrado, cuadrado puede salir de la raíz y me quedaría simplemente seno de x, pero el 2 quedaría todavía dentro de la raíz, entonces va a quedar raíz de 2 seno de x. Entonces, efectivamente, esto es válido. Simplemente reemplazamos acá. Para esta otra expresión, no tengo una identidad que me lleve a eso, pero podría ser un artificio. Si yo le multiplico por el conjugado de este argumento, es decir, por la raíz de 1 menos seno de y, o sea, multiplicando y dividiendo para que no cambie nada. Si nosotros multiplicamos por esto, me va a quedar la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de y, que eso para nosotros es igual a coseno cuadrado de y. Con la raíz se va y me quedaría simplemente coseno de y en el numerador. Y en el denominador seguiría quedando la raíz de 1 menos seno de y todo esto por el diferencial de y. Si nosotros integramos toda la ecuación, acá voy a hacer una operación más adicional, aquí antes de poder integrar, voy a decir que u sea igual a 1 menos seno de y. Por lo tanto, el diferencial de u va a ser igual a menos coseno de y diferencial de y. Como arriba tengo el coseno diferencial de y, esto sería igual a menos diferencial de u, y en el denominador quedaría la raíz de u. Ahora sí puedo integrar, integrando. Aquí la raíz de la integral del seno va a ser menos coseno de x, todo por raíz de 2. Y para esta integral es como raíz de u, o u a la menos 1 medio, su integral sería u a la 1 medio sobre 1 medio. El 1 medio del 2 del denominador pasa acá al numerador, entonces va a quedar menos 2, la raíz de u, y u es en nuestro caso 1 menos seno de y. Y integrando el 0 voy a tener una constante. Entonces ese sería el resultado de la ecuación diferencial. Pero no termina acá. En este caso es un problema con valor inicial. Nos están dando condiciones iniciales, entonces tenemos que evaluar esta ecuación, que lo que nos permite es obtener esta constante, ¿no? El valor de esta constante. Mientras no sepamos el valor de la constante, podría ser cualquiera de esas curvas, pero con las condiciones iniciales voy a hallar la curva en particular. Entonces voy a reemplazar, evaluando las condiciones iniciales, nos dice que cuando x vale pi cuartos, y vale 0. Entonces donde haya x voy a poner pi cuartos, y donde esté y voy a poner 0. Tendríamos esta sería entonces la ecuación con condiciones iniciales. Evaluamos, en este caso, el coseno de pi cuartos es igual a raíz de 2 sobre 2. ¿No? Raíz de 2 sobre 2. Con este raíz de 2 va a quedar 2 sobre 2, va a quedar 1, con el signo menos 1. Y acá seno de 0 va a ser igual a 0. Quedaría simplemente 1. 1 por menos 2 va a quedar menos 2. Finalmente, entonces la constante c va a ser igual a menos 1 más menos 2, que sería igual a menos 3.
Entonces, ya obteniendo la constante C, simplemente reemplazamos en esta ecuación. El valor de C sería igual a menos 3. Reemplazando, tendríamos acá, entonces, como resultado, menos la raíz de 2 del coseno de X, menos 2 por la raíz de 1 menos seno de Y igual a menos 3. Con lo cual resolvemos también una ecuación, pero en este caso con condiciones iniciales o con valor inicial. Bien, ¿alguna duda o consulta? No, bien, sí está bien. Bueno, vamos avanzando, entonces hacia adelante vamos a seguir viendo problemas, bueno, con diferentes métodos, pero igual al final podemos evaluar condiciones iniciales. El procedimiento es el mismo. Una vez obtenida la solución, reemplazamos estas condiciones para obtener el valor de la constante arbitraria. Bien, vamos a entrar, y está practicado también ver un poco lo que son las ecuaciones diferenciales de funciones homogéneas, que mal llamados simplemente se dicen ecuaciones homogéneas, ¿ya? El nombre correcto entonces debería ser ecuaciones diferenciales de funciones homogéneas, porque las funciones son homogéneas y por lo tanto, si las funciones son del mismo grado de homogeneidad, entonces decimos que la ecuación también va a ser homogénea. Acá tenemos entonces la definición de una ecuación homogénea. A partir de la ecuación en forma diferencial, decimos que esta ecuación va a ser homogénea si es que haciendo el cambio de variable, vamos a poner acá x por lambda x, donde lambda es un parámetro, y va a ser igual a lambda y. Si nosotros reemplazamos esto en la función, aquí va a quedar m de lambda x, lambda y, diferencial de x va a ser igual a lambda diferencial de x. Reemplazando la función n, en vez de x voy a poner lambda x, en vez de y, lambda y. Diferencial de y va a ser lambda diferencial de y. Entonces, la ecuación se dice que es homogénea si es que es posible. Bueno, primero acá podría factorizar lambda y lambda y simplificar, se va. Se va a decir que esto es homogénea cuando de la función m es posible factorizar el valor de lambda, ¿ya? Seguramente al factorizar lambda va a salir con un valor n, una potencia n, y me va a quedar acá simplemente la función m de x de y por diferencial de x. Y de la misma forma, de la función n es posible factorizar lambda con un cierto exponente, quedándonos acá n respecto de x de y, todo por diferencial de y. Se dice que es homogénea si el valor del exponente de este lambda es el mismo que el exponente de este lambda, es decir, que los dos tienen el mismo grado homogéneo. Entonces ahí decimos que la ecuación es homogénea y además es de grado n. Más adelante vamos a ver cuando las funciones son expresiones algebraicas, generalmente, se puede
determinar el grado de, si una ecuación es homogénea, simplemente analizando si las funciones son homogéneas, y todos sabemos cómo determinar que una función es homogénea, ¿no? Vemos el grado de todos sus términos, y el grado de todos sus términos, el grado absoluto de todos sus términos es el mismo, entonces esta función es homogénea. Y finalmente tenemos que ver que el grado de homogeneidad de las dos funciones sea el mismo, entonces decimos que la ecuación de grado es homogénea y es de grado n, ¿no? Por este valor. Entonces es otra forma de verificar que una ecuación es homogénea. Bien, una vez identificada la ecuación diferencial homogénea, vamos a ver cómo se soluciona esta ecuación, y para ello se sugiere hacer un cambio de variable. Por eso lo he remarcado aquí en color rojo. El cambio de variable sugerido es y igual a u por x, de tal forma que nosotros derivamos y, diferencial de y, aquí es un producto, me va a quedar igual a x por diferencial de u más u por diferencial de x. Haciendo este cambio, reemplazando la ecuación original, me va a quedar m de x, y va a ser igual a u por x, diferencial de x, n de x, y u de x. El diferencial de y va a ser x diferencial de u más u de x, todo igual a 0. Como la función es homogénea, si partíamos que es homogénea, entonces aquí hemos dicho, si es homogénea se puede factorizar el término común, va a salir de esta expresión. Entonces acá el término común, que en este caso sería x, al ser homogénea va a poder salir de esta expresión. Va a salir, voy a poder factorizar x con un determinado grado n. Me va a quedar la función aquí de 1, u, que es básicamente como es respecto de u, va a ser una función respecto de u solamente. De la misma forma acá, puedo factorizar x y tendría que salir con el mismo grado de homogeneidad, en este caso x a la n, y me quedaría una función n solo de 1. Lo primero que puedo hacer es simplificar x a la n y x a la n de la ecuación. A partir de esta ecuación voy a agrupar términos semejantes, es decir, los que tienen diferencial de x y los que tienen diferencial de u. Los que tienen diferencial de x, aquí quedaría mu más u por n de u, todo por diferencial de x. Y los que tienen diferencial de u, quedaría x por n de u, diferencial de u igual a 0. Y separamos las variables. Aquí en el diferencial de x, de este lado viene, que está multiplicando x, viene acá a dividir, me va a quedar diferencial de x sobre x, y en otro término va a quedar n de u por diferencial de u, y todo esto viene a dividir acá, a ese término. Con esto la ecuación diferencial se convierte en una ecuación de variables separadas. Y bueno, simplemente tenemos que integrar la ecuación. Al integrar acá, siempre me va a dar un logaritmo de x, y de integrar acá, bueno, va a depender de estos valores. Si bien podríamos utilizar esto como una fórmula, ¿ya? A partir de los términos m y de n, es mejor hacer todo el procedimiento. Desde ya, primero verificar que la ecuación es homogénea, y luego hacer todo este procedimiento hasta llegar a esta expresión. Pero en algún caso podrían utilizar esta fórmula directamente, ¿no? Es decir, copiar acá nu. Bueno, aquí la función es nu, o sea, en realidad se va a cambiar acá. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? En la expresión. Y luego esto es m de u más u por nu. Entonces, reemplazando, ahí tendríamos que resolver esta ecuación. Y luego, el paso final, esto nos va a dar una solución en función de x y de u. Y nuestra ecuación era en función de x y de y. Entonces hay que volver al paso original, indicando que u sería igual a y sobre x. Entonces, una vez resuelta, en vez de u voy a poner y sobre x, con lo cual terminaría recién la solución de mi ecuación homogénea. Bien, para que se entienda, vamos a ver un ejemplo de lo que es una ecuación homogénea. Bien, acá, primero, la ecuación está expresada de esta forma, es y' igual a y más x coseno cuadrado de y sobre x, todo sobre x.
y además nos dan condiciones iniciales, es decir, que cuando x vale 1, y vale pi cuartos. Entonces vamos a resolver la ecuación. Obviamente no se puede separar las variables, porque aquí, como podemos ver en el argumento, está mezclado x y y si está así, es muy difícil que podamos separar las variables. Vamos a ver ahora si efectivamente es una ecuación homogénea. Voy a tomar el primer concepto, decíamos, acá voy a, primero ponerlo como en forma diferencial, esto es diferencial de y respecto de x, este x va a multiplicar a y, ¿ya? Diferencial de x que está dividiendo acá va a multiplicar acá, y x diferencial de y lo puedo traer a este lado y todo igualamos a 0, entonces tendría esta expresión. Ahora voy a ver si efectivamente es homogéneo. Ya una primera forma, haciendo el cambio de variable, voy a decir que x es igual a lambda x. Entonces, aquí tenemos x lambda x, y también va a ser igual a lambda y, aquí y lambda y, x lambda x. Lambda con lambda se va a poder simplificar. Aquí quedaría lambda y, aquí lambda x, coseno cuadrado de y sobre x directamente. Diferencial de x menos x, y el diferencial de y sería lambda diferencial de y igual a 0. Aquí hemos dicho se simplifica lambda, va a quedar y sobre x, aquí puedo factorizar lambda de estos dos, y quedaría y más x coseno cuadrado de y sobre x, que es esta misma parte, y hemos podido factorizar lambda, y en este caso es de grado 1. De la otra expresión, solo tendría un término que justamente es lambda x diferencial de y, entonces ya está despejado lambda, igual es de grado 1, como los dos son de grado 1, entonces justamente la ecuación es homogénea y además es de grado 1. Entonces a partir de ello podemos ahora resolver esta ecuación, ¿ya? Entonces justamente lambda simplemente me servía para verificar si es homogéneo o no. Igual puedo simplificar lambda y lambda y me va a quedar esta la ecuación que es homogénea. Tenemos que hacer un cambio de variable, es decir, voy a utilizar el cambio de variable y igual a u por x. Sabemos que derivando diferencial de y va a ser igual a x por diferencial de u más u por diferencial de x. Bien, entonces, con este cambio, ¿no? Hemos reemplazado acá u por x, acá teníamos x coseno cuadrado, y es igual a u por x sobre x, todo por diferencial de x menos x, y diferencial de y sería x de u más u por diferencial de x, todo igual a 0. De acá lo primero puedo factorizar x, acá ya tengo factorizado x, podemos simplificar, quedaría u más coseno cuadrado de u, diferencial de x menos x de u más u de x, y todo igual a 0. Agrupamos términos semejantes, es decir, los que tienen diferencial de x los voy a agrupar. Aquí tendríamos u más coseno cuadrado de u por diferencial de x, y aquí también tendría menos u diferencial de x. Entonces menos u con este u se va a simplificar, quedaría coseno cuadrado de u por el diferencial de x. Y de acá solo quedaría menos x diferencial de u igual a 0. Podemos separar las variables, este x viene acá a dividir, este también de coseno cuadrado de u pasa al otro lado a dividir. Entonces tendríamos diferencial de x sobre x, y aquí diferencial de u sobre coseno cuadrado de u. Integramos, la integral de diferencial de x respecto de x es logaritmo de x, la integral de diferencial de u sobre coseno cuadrado de u. Bueno, sabemos que 1 sobre el coseno cuadrado de u es igual a la secante cuadrado de u, y la integral de la secante cuadrado simplemente es la tangente, en este caso la tangente de u. Mantenemos el signo menos tangente de u. La integral de 0 es una constante arbitraria c. Hasta acá ya tendríamos
prácticamente resuelta la ecuación, pero no olvidarnos de volver a la variable original. Para nuestro caso, era igual a u por x, entonces u va a ser igual a y sobre x. Y reemplazamos acá. Entonces, en vez de u, y sobre x, ya tenemos prácticamente nuestro resultado. Pero de inicio teníamos condiciones iniciales, es decir, teníamos un valor en el punto x0, 1 y y sub 0 pi cuartos. Vamos a reemplazar esos valores, ¿ya? Entonces en vez de x voy a poner 1 y en vez de y voy a poner pi cuartos. Acá el logaritmo de 1 es 0. Y tenemos la tangente de pi cuartos, aquí es igual a la unidad. Entonces va a ser menos 1, por lo tanto c va a ser igual a menos 1. Reemplazando en la ecuación, que ya teníamos el resultado en esta, antes de las condiciones iniciales, entonces esto va a ser igual al logaritmo de x. Este c es menos 1, llevando a otro lado, viene como más 1, y este menos tangente de y sobre x lo estoy llevando al otro miembro, va a ir coseno positivo, tangente de y sobre x. Por lo tanto, también ya tendríamos el resultado para esta ecuación. Bien, no sé si hay alguna consulta sobre las ecuaciones homogéneas. Ingeniero, ¿esa prueba de la lambda va a funcionar en todos los ejercicios? No solamente en las ecuaciones homogéneas. Por eso, si verifica eso, quiere decir que la ecuación es homogénea. Si no verifica eso, quiere decir que la ecuación no es homogénea. Entonces no es válido este cambio de variable. Está bien, Inge, gracias. Otra manera de ver si una ecuación es homogénea más simple sería la siguiente, sin necesidad de hacer este cambio de variable acá. Una manera más simple, ¿cómo verifico si es una ecuación es homogénea? Pues decía, esto es, en realidad es una ecuación de funciones homogéneas. Lo que tengo que verificar es que las funciones sean homogéneas. Entonces acá voy a verificar el grado. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el grado de esta función? Primero, para que desde ya podamos ver temas de grado y en una función, estas funciones, las que tienen funciones especiales como coseno, seno, tangente, logaritmos, acá el argumento debería tener un grado cero, o sea, es el argumento de una constante debería ser. Entonces, para que desde ya podamos considerar como homogéneo. Entonces, acá, por ejemplo, el coseno, el grado de y es 1 y el grado de x es 1. Si restamos 1 menos 1, el grado de este término básicamente es 0, ¿ya? Entonces, la función no influiría en el grado de la función, entonces esta función ya no la tomamos en cuenta. Aquí veríamos, el grado de x, su grado es 1, y lo propio acá, el grado de y también es 1. Y de este lado, esta otra función, ¿cuál es el grado de x? También el grado es 1. Entonces, como podemos ver, si todos los términos tienen el mismo grado, la ecuación es homogénea, sin necesidad de hacer este cambio de lambda. Este lambda simplemente es para ver si la ecuación es homogénea. Pero esa es una forma más simple, ¿ya? Entonces veo los grados absolutos de todos los términos. Aquí el grado, si hubiera tenido por x, por otros valores, el grado absoluto veo acá. El grado absoluto es 1, aquí el grado absoluto es 1. Y aquí considero 1 porque la función coseno, bueno, necesariamente su grado aquí del argumento tiene que ser 0. Entonces, así no afecte nada el coseno. Si aquí tuviera un y cuadrado sobre x, automáticamente la ecuación no sería homogénea. ¿Por qué?
Para empezar, el argumento ya no es homogéneo y por lo tanto la ecuación tampoco sería homogénea, ¿ya? Entonces, por lo general, cuando tengo una función, funciones especiales, coseno, seno, tangente, logaritmos, debería tener así esta forma, o sea, y sobre x o x sobre y, ¿ya? O el mismo grado, o sea, qué cosa que el grado sea siempre cero. Y luego para los demás términos tengo que considerar el grado absoluto de cada término, ¿ya? Es una forma más simple. Si pueden hacer de esta forma, bien, y si no, utilizan esto, ¿no? El lambda x, lambda y. Esto es solo para verificar que la ecuación es homogénea. Si no se puede factorizar lambda, o factorizo lambda, digamos, no puedo factorizar lambda por completo, el término no es homogéneo. Si puedo factorizar lambda de un término y del otro lado también, pero lambda en aquí tiene un grado, digamos, n, y en el otro tiene grado m, tampoco es homogénea. Es homogénea esta función y esta función homogénea, pero la ecuación no es homogénea porque se tiene un grado diferente que el otro, ¿ya? Entonces, solo para eso me sirve este cambio de variable. Bien, tal vez para finalizar, aquí hay otros cambios de variables. Bueno, en realidad podemos hacer, generalmente siempre tomamos la variable y como dependiente y la variable x como independiente, ¿ya? Pero cuando trabajemos con ecuaciones diferenciales, es bien práctico en algunos casos poder intercambiar al revés, es decir, que la variable, tomemos la variable x como dependiente y y como independiente. Entonces puedo hacer también el cambio de variable de esta forma, es decir, en vez de y igual a u por x, podría decir que x sea igual a u por y, ¿no? Entonces aquí el diferencial de x va a ser igual a u por diferencial de y por diferencial de u. Con eso, igual, si la ecuación es homogénea, igual debería tener resultado. Obviamente aquí va a variar la función, seguramente voy a tener diferencial de y sobre y aquí va a variar esa expresión, eh, pero debería llegar al mismo resultado. Y un tercer cambio, bueno, que en la práctica llega a ser este mismo, por aquí estoy tomando y igual a u por x, pero por la forma notacional, a veces es un poco más sencillo trabajar esta forma. U va a ser igual a y sobre x, justamente por esos términos, como aquí tengo y sobre x, entonces generalmente también se puede utilizar ese cambio de esta manera, pero este al final llegaría a lo mismo, a ese tipo de cambio de variable, ¿ya? Solo es otra forma de representar, pero llego a esta misma expresión. Entonces puedo utilizar esta o esta, cualquiera de estos tres cambios de variable, siempre y cuando la ecuación sea homogénea, puedo resolver. Lo que sí, tratemos, bueno, por orden, tratar de hacer y igual a u por x, el cambio en general. Pero dependiendo, al hacer este cambio, esta función de acá puede darme una función, una integral tal vez un poco más complicada que haciendo el cambio de esta forma. Entonces puedo alternar y hacer el cambio de esta forma y que tal vez al simplificar tenga una integral un poco más simple de resolver. Entonces eso ya lo dejamos a criterio de cada uno, ¿ya? En lo posible tratemos de utilizar más que todo este cambio de variable, pero pueden utilizar cualquiera de estos dos. Bien, entonces vamos no sé si hay alguna consulta más. Ingeniero, tengo una consulta acerca de lo que estaba explicando del grado absoluto de las Acá. funciones seno, sí, de la función seno, coseno. Si en este caso el coseno, si y estuviera elevado al cuadrado, tendría, si todo ese término tendría el grado 3 y los demás términos también tendrían que tener grado 3. Sí, tenía que tener grado 3, pero de todas formas no podríamos considerar que el coseno, o sea, desde ya estaría algo mal porque el coseno no debería ser de la función, digamos, o sea, a esto por ejemplo refiere, ¿no? Digamos, tengo seno eh, de y al cuadrado sobre x.
Bien, para empezar, esta función ya no sería homogénea, porque generalmente cuando nosotros trabajamos el seno, se aplica a un argumento, a un ángulo, y el ángulo se mide en grados o en radianes, que son unidades adimensionales. En cambio, en este caso, si por ejemplo hablamos de X y Y, que son coordenadas, o sea, son relaciones, digamos, de magnitudes del mismo tipo, al tener esto voy a tener una unidad, entonces ya no va a ser un ángulo, un radián, y por ende, desde ya está mal esta función. Matemáticamente, obviamente, podríamos tener esas expresiones, ¿no? O sea, y cuadrado sobre x, todo, o sea, pero esto ya diríamos que no es homogéneo. Si ese término no es homogéneo, lo demás tampoco es homogéneo, ¿ya? Entonces, siempre tendría que tener, en todo caso, para descargar las funciones senos, logaritmos, tendría que también este ser elevado al cuadrado. En ese caso sí es homogéneo, ¿no? Porque el mismo grado 2, ahí es isomogéneo, pero este ya no es homogéneo. ¿Ya? Entonces automáticamente, si tenemos esto, no es homogénea la ecuación. Ya ni ver lo demás. Gracias, ingeniero. Está bien, gracias. Ya, no hay que... Bien. Entonces vamos a quedar acá, por favor, el día de hoy. Supongo que bueno, esta semana ha sido un poquito irregular todavía por tema de inscripciones y también todos se están poniendo a la par. Desde la próxima semana entonces vamos a llevar ya las clases un poco más, ya de forma más regular, ¿ya? Y espero que ya todos ya se agreguen, estén en el grupo en su totalidad hasta la próxima semana. Entonces voy a darles un enlace ya más fijo para que directamente vayan ingresando a esa clase en los horarios que tenemos los días miércoles y jueves. ¿Ya? Entonces nos vamos a ver la próxima semana. Dije, una consulta, ¿ya tenemos auxiliar? Sí, ya creo que ya lo agregué al grupo y debería ponerse en contacto con ustedes. Seguramente el transcurso de hoy se va a contactar, ya que mañana sería su primera clase, ¿no? Entonces, pero ya está en el grupo, justamente lo indicaba es Edwin Wang, ya, y está en el grupo ya, y seguramente ya se pone en contacto para indicarle sobre el enlace para las clases. Está bien, Inge, gracias. Listo. Bien, entonces nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.